¿Qué tal? Bueno, espero que se encuentren muy bien. Esto que tenemos acá es el sistema, bueno, un diagrama del sistema hegeliano. Y quería yo presentarlo porque esto nos va a servir para confrontarlo con Schelling respecto a la filosofía del arte. ¿Por qué? Porque bueno, en esta clase de filosofía del arte lo que queremos es llegar a la famosa tesis de Danto de el fin del arte. Que bueno, no es solamente de él, es un tema que aparece de cierta manera en Hegel, después se va repitiendo en las vanguardias y finalmente Danto lo escribe con todas sus letras. Pero antes de eso quisiera yo regresar a la disputa respecto al arte en el idealismo alemán. ¿Por qué? Si ustedes recuerdan, comenzamos el curso con un texto que, bueno, yo no elegí, fue la profesora anterior, pero tenía el núcleo del cual partía eran las discusiones alemanas sobre la estética. Entonces, el nombre, pues, que aparece con Baumgarten y después retoma Kant, es que la estética no es, bueno, en ellos la estética no es un modo de conocimiento, sino tiene que ver con la comprensión del arte y de la sensibilidad como un modo de experiencia, pero no un modo de conocimiento. Particularmente en Kant, el tema del arte está abordado en la crítica del juicio, y en la crítica del juicio lo que abre es la posibilidad de los juicios reflexionantes. Los juicios reflexionantes se oponen o se distinguen de los juicios determinantes, que son los juicios de conocimiento. Y los juicios de conocimiento, como ustedes saben, están definidos en la crítica de la razón pura y son aquellos que comprenden dos elementos, que son la sensibilidad y el entendimiento. Entonces, la sensibilidad nos provee datos, o nosotros tenemos experiencia de datos sensibles que se organizan según tiempo y espacio, y después esos datos, una vez que han sido preestructurados por un esquematismo, son ordenados y subsumidos por las categorías puras del entendimiento, y a partir de esa síntesis de sensibilidad y entendimiento es que se puede construir la experiencia, y luego la experiencia se puede ahora sí organizar en juicios, y los juicios pueden construir más adelante el conocimiento de la naturaleza, pero ese conocimiento de la naturaleza no tiene tampoco una gran unidad. Lo que nosotros tenemos es un montón de leyes o un montón de conocimientos que están regados por aquí y por allá, y cuya única unidad está dada por el yo. Y ese yo toma el nombre en Kant de unidad trascendental de percepción, y esa unidad trascendental de percepción es una pura forma, es decir, es algo vacío, es una estructura, es una forma que asegura que todas las representaciones puedan ser adscritas a un sujeto, es decir, todas las representaciones que yo experimento son mis representaciones, es el espacio común en el cual están expuestas las representaciones, y es el espacio común que permite que se puedan realizar síntesis de segundo orden como son los juicios, y es el espacio común que también garantiza que sea posible la síntesis primera de los juicios determinantes, que es la unión entre sensibilidad y entendimiento. Solamente para que se refresquen un poco la cabeza. Regresando a la crítica del juicio, el asunto es que el arte ahí juega un papel de mera reflexión. ¿Y qué quiere decir con mera reflexión? Que nosotros operamos bajo un régimen muy particular, que es el régimen que podríamos llamar algo así como la ficción, y es el régimen del como si, als ob. Nosotros nos comportamos como si. Entonces, la crítica de la razón, la crítica del juicio, lo que tiene por objetivo es explicar qué son los juicios, explicar cuál es la naturaleza del juicio en general, pero de manera muy particular ver cómo el juicio se puede aplicar al mundo sin generar conocimiento, pero con efectos prácticos. Y esas dos dimensiones son el arte, por un lado, y por el otro, la filosofía, vamos a llamarlo, una especie de filosofía de la naturaleza. Entonces, lo que pretende explicar el juicio de gusto es cuáles son aquellos elementos a priori que tenemos que suponer para nosotros decir que algo es bello.
Y a lo que se está apelando finalmente es un sentido común, a un sentido de comunidad al momento de juzgar la belleza de las cosas, pero también hay dos elementos muy interesantes que aparecen en la cuestión del arte, en la crítica del juicio de Kant. La primera de ellas es que algo que sí permite el arte es volver sensible la idea. Y esto es algo muy importante. Las ideas no son sensibles, las ideas solamente son inteligibles. Y todas las ideas están conectadas de alguna manera con la libertad. Pero la libertad no puede ser intuida. ¿Por qué? Bueno, la libertad yo la experimento, pero la libertad no es un objeto. Los objetos son aquellos de la naturaleza, aquellos que yo puedo determinar, como lo dice la crítica a la razón pura, pero todo el ámbito de la libertad, y aquello que corresponde a la razón práctica, eso tiene que ver con el sujeto trascendental, y ese sujeto trascendental no se puede intuir a sí mismo, no se conoce a sí mismo, no tiene intuición trascendental. Él se conocerá por otras formas, como es la ley moral, ¿no? Que él se da a sí mismo, pero dejemos ese asunto de lado. Lo único que quiero señalar es que el gran problema de la humanidad, ahora sí en sentido histórico y no solamente en sentido trascendental, es decir, ya cuando hablamos de la humanidad concreta, enraizada en tradiciones y en condiciones muy particulares, resulta que no tiene los elementos o no sabría cómo llegar a ese sujeto trascendental que ella ya misma es. A ver, pongamos un símil. En la Revolución Francesa, cuando cae el Ancien Régime y decapitan finalmente a Luis XVI, los que han ganado los que han logrado acabar con el antiguo régimen no son ipso facto y de manera directa ciudadanos y ciudadanas del nuevo mundo, de la nueva humanidad. Ok, sí, se ha hecho una nueva carta de los derechos del hombre y del ciudadano, pero empíricamente nosotros estamos muy lejos de ese ideal. Entonces, bueno, una de las grandes figuras de los grandes educadores, sí, lo digo con ironía, pero es uno de los grandes educadores, porque su libro de cabecera era el Emilio de Rousseau, fue Robespierre. Robespierre sabía perfectamente que nosotros no estamos a la altura de la ciudadanía que se acaba de descubrir, de esa humanidad que están haciendo, y por lo tanto tenemos que ser educados. Y el terror es la educación. Kant también cree que es por medio de la moralidad que nosotros nos educamos, pero tiene otras ideas, ¿no? Porque si algo tienen claro, si algo van a desarrollar los alemanes, particularmente Hegel y Schelling, es que la libertad no solamente tiene una parte constructiva, sino tiene una parte destructiva, tiene una parte negativa, arrasadora, y eso es el terror, eso es la revolución, eso es esta fuerza terrible y desgarradora de la humanidad que busca darse una forma para poder darle cauce a esa potencia absoluta. Bien, bueno, entonces, en Kant, que no le gusta para nada la violencia, lo que quiere buscar es cuáles son aquellos mecanismos que tiene la humanidad para lograr esa unidad prometida de la razón, porque la razón es la conformidad de el espíritu consigo mismo, o lo que busca la razón es estar en conformidad consigo misma y por lo tanto vivir el mundo no como algo extraño, sino como en casa, encontrarse en el mundo como si uno estuviera en casa. Y de allí surgen ideas sobre el sumo bien, ¿no? Que sería aquella coincidencia entre la ley y las inclinaciones, o finalmente entre la moralidad y la naturaleza. La idea de Dios, la inmortalidad del alma. Bueno, esas son ideas, solamente son ideas, y uno puede pensarlas, pero el asunto es cómo llegamos a pensarlas y cómo llegamos a sentir esa dignidad profunda que vive en todos nosotros nosotras, que es la razón. Bueno,
pues una de esas vías es el arte, porque lo que logra hacer el arte es ofrecer una especie de aproximación sensible a algo que solamente está en nosotros. Es como si el arte despertara en nosotros lo que realmente, pero no porque el arte sea algo en sí mismo que nos dé conocimiento de nosotros, sino porque es capaz de evocarlo. Esa es la primera idea. La segunda idea es que resulta que no solamente en el arte, sino que en la naturaleza misma hay unas cosas extrañas que suceden, fenómenos que nosotros calificamos como sublimes. Y aquí viene la famosa discusión sobre lo sublime. Bueno, ¿qué es aquello que Kant considera sublime? Aquello que es impresentable, aquello que no tiene concepto. Y los ejemplos que da son, por ejemplo, un terremoto. Acaba de pasar el terremoto de Lisboa, que fue un gran trauma para los europeos y particularmente para Kant. Y él dice, cuando uno está a suficiente distancia, digamos, bueno, estamos aquí al lado del Popocatépetl y nosotros los vemos hacer erupción, pues no sé si nos salvemos, pero estamos a suficiente distancia como para admirar la fuerza de la naturaleza, y nosotros, por medio del gusto, lo que hacemos es despertar en nosotros una tremenda dignidad de la inteligencia que es superior a esa fuerza del volcán, pero que esa fuerza del volcán nos hace recordar. Nosotros no tenemos... el volcán explotando no es bello, dice, o el terremoto no es bello, dice Kant. No es que nosotros encontremos belleza en la naturaleza en el sentido pacífico, sino que nosotros en estos momentos particulares o en estos elementos, en estos hechos de la naturaleza o fenómenos en los cuales literalmente retumba la tierra, nosotros sentimos que algo se conmueve, nosotros sentimos una fuerza tremenda, pero eso evoca la fuerza tremenda de la subjetividad, la despierta, y hay una especie como de soberanía de la propia subjetividad al darse cuenta que esas potencias de la naturaleza no son nada comparadas con ella misma. Y esa fuerza absoluta e infinita es la libertad. Bueno, esa es la primera parte de la crítica del juicio. La segunda parte de la crítica del juicio es el juicio teleológico. Teleológico significa con miras a un fin. Algo sucede para cumplir un fin. Es decir, no es movido por atrás como en una relación de causa y efecto, sino que algo se hace con miras a un fin. Y lo interesante del juicio teleológico es que, dice Kant, el juicio teleológico parece ser el elemento que le está faltando a la ciencia de la naturaleza para poder comprender lo vivo. Porque los ejemplos que él da de conocimiento en el juicio determinante o en la crítica de la razón, pura, son solamente mecánicos, son de la física mecanicista, particularmente de Newton. Entonces, Newton lo único que entiende es de causas y efectos. Pero dice Kant, la vida no es así. La vida tiene una cualidad particular, y es que ella es efecto de sí misma. Ella se produce y se reproduce a sí misma. Dice Kant, esto no constituye conocimiento, porque yo no me puedo trasladar al interior de los objetos de la naturaleza para saber cómo es. Lo único que puedo lograr es encontrar cierta analogía entre lo vivo, que es fin de sí mismo, y mi inteligencia, que es fin de sí mismo también. Es autoconciencia, pero la autoconciencia parecería estar también operando en la propia naturaleza como una anticipación, pero eso no, pero parecería, o podemos decir, hagamos como si, als ob. Entonces, ahí es de donde surge Schelling, y lo que va a tratar de combinar son estos dos elementos de la filosofía kantiana en la crítica del juicio, o estas dos partes de la crítica del juicio, que es el arte y la naturaleza. Y bueno, ¿por qué? ¿Cómo se conectan arte y naturaleza? Bueno, lo que dirá Schelling es: hay una vieja tradición dentro de la comprensión del arte iniciada por Aristóteles, según la cual el arte es mímesis. ¿Mímesis de qué? De la naturaleza, es imitación de la naturaleza. Y dice Schelling, eso es correcto,
Pero a ver, ¿cómo vamos a hacer? Pero ¿cómo podemos suscribir la teoría de la mímesis cuando estamos en una época en la que Kant nos ha demostrado que el primer principio de la humanidad es el yo? Perdón, la figura principal que se perfila para el absoluto es el yo. Y el primer principio de ese yo es la libertad. Y esa libertad es libertad para producir, pero no solamente para producir el mundo, sino para producirse. Y eso es el idealismo alemán. La libertad del producirse en un proyecto histórico que se llama la humanidad y por medio del cual aquello que hicimos en primera instancia de manera inconsciente deviene consciente y nosotros nos lo apropiamos y todo aquello que era la naturaleza finalmente lo ponemos a nuestro servicio y entonces la historia de la naturaleza se continuará en la historia humana y ese continuo de la naturaleza hacia la humanidad será el absoluto. Bien. Pero lo que está considerando Schelling a propósito de Kant es que hay un obstáculo muy grande y es que esto no lo podemos hacer si nosotros seguimos insistiendo en las viejas divisiones kantianas. Es decir, si ponemos por un lado el sujeto como unidad trascendental de percepción y por el otro lado la cosa en sí. Porque entonces ya no entendemos cómo se ponen en contacto. Si ponemos por un lado la razón práctica y por el otro la razón teórica, si Kant mismo ya nos ha dicho que la libertad está en la base de la propia razón teórica, entonces parece que el primer principio es la libertad, porque está tanto en la razón teórica como en la razón práctica. Entonces, la idea de todos los postkantianos, comenzando por Reinhold, después siguiendo por Fichte, luego Schelling, luego Hegel, es que a Kant le falta un primer principio o un mecanismo que nos permite explicar cómo es que todos esos dualismos se comunican, cómo es que ellos surgen primero en una deducción trascendental, es decir, intelectualmente cómo los comprendemos, pero después también históricamente cómo surgen realmente en la historia de la naturaleza y en la historia de la humanidad. Ahora, la gran inspiración de Schelling en este respecto es Spinoza, porque Spinoza también está enfrentándose con el problema del dualismo, en su caso el dualismo mente-cuerpo de la res cogitans y la res extensa de Descartes, y lo que va a intentar Spinoza es reunificar esos dos atributos, que en realidad Dios tiene infinitos atributos, pero nosotros conocemos esos dos solamente, y esos dos atributos no son dos sustancias, son atributos de una única sustancia, y esa sustancia única va a ser Dios. Y luego, ese Dios, que es sustancia, va a tener esos dos atributos, bueno, tiene infinitos atributos, pero nosotros conocemos dos, y luego eso se va a ramificar en una infinitud de modos. Entonces, lo que provee Spinoza es un suelo común y absoluto para reconciliar los dualismos y para presentar una unión de Dios con la naturaleza, Deus sive natura. Ahora, el problema para Schelling es que este Dios espinosista es sustancia, pero no sujeto, porque para ser sujeto necesitaría retornar a sí mismo. No basta que ese Dios se multiplique en infinitos atributos, ni que se multiplique en infinitos modos. Lo que tendría que hacer es que esos modos y esos atributos tendrían que volver a la sustancia como pensados y que Dios se convirtiera en eso que se piensa a sí mismo y al pensarse a sí mismo produce las cosas. Y eso sí sería un absoluto que finalmente unificara sustancia y subjetividad, porque lo que dice es que la unificación espinosista de cuerpo y mente en realidad es pura sustancia. Y por el otro lado, lo que está haciendo Kant con su subjetivismo es expulsando a la naturaleza. Entonces, imitando a Spinoza, pero en una segunda potencia, consistiría en tomar a Spinoza, tomar a Kant, es decir, la parte naturalista de Spinoza, la parte subjetivista de Kant, y reunirlas ahora sí en un gran sistema del absoluto, y que nos permitiera dar cuenta ahora sí de una infinitud en acto que es Dios, que incluye no solamente la existencia real y efectiva de las cosas,
sino además la subjetividad como conocimiento de las cosas y como conocimiento de sí. Pero si esto opera dentro de un sistema absoluto, entonces debe haber algo que englobe todo esto, y eso va a ser un yo, que se piense a sí mismo, y al pensarse a sí mismo se ponga a sí mismo como sujeto y como objeto, es decir, como sustancia y como subjetividad. Y entonces ya no es subjetividad trascendental, ni tampoco es mera sustancia, sino es sujeto-objeto, es decir, es absoluto. Esto, desde luego, está planteado en Fichte con su idea de la Tat-Handlung, ¿no? Que es acción y hecho, que de alguna manera el yo tiene que intuirse a sí mismo y ponerse él como sujeto y objeto para poder garantizar un suelo común de filosofía teórica y filosofía práctica. Sin embargo, como filósofo trascendental, Fichte tiene problemas respecto a la intuición intelectual y respecto a la necesidad del mundo externo. Ahora, claro, él va a mantener cierta idea de la cosa en sí, pero ya no es una cosa que tengamos nosotros que conocer, sino es un mero impulso, un mero Anstoß que desencadena en nosotros todo el trabajo del yo consigo mismo, que no será más que autoproducción. Bueno, entonces, estábamos diciendo, la teoría que Schelling quiere retomar la teoría de la mímesis. Entonces, ¿cómo puede ser que nosotros estemos pensando en la mímesis, es decir, en la mera imitación de la naturaleza, cuando lo que tenemos es una subjetividad que se produce a sí misma en el ejercicio de su libertad? Es autodeterminación, Selbstbestimmung. Ella se da su destino al determinarse, al tomar elecciones e ir tomando, al realizar elecciones y al ir tomando tal o cual camino histórico, ¿no? En términos teóricos y en términos prácticos también. Recuerden que estamos en un sistema del absoluto. Bueno, siendo así la cosa, lo que dice Schelling es que lo que tenemos que pensar, y ahí es donde está la conexión con la filosofía del arte, lo que tenemos que pensar es que la primera productora es la naturaleza y no es el ser humano. ¿Ya? ¿Vieron por qué era importante regresar un poco a Kant? Porque lo que Kant estaba haciendo era señalar cierta analogía entre la autoconciencia y la naturaleza, ¿no? Lo vivo, el organismo. Entonces, Schelling no se va a quedar ahí, Schelling, bueno, a ver, ya llegaremos ahí. Lo que sí dice Schelling es que la naturaleza es productora como el sujeto. No es productora consciente. Lo que está haciendo Schelling Schelling en ningún momento está diciendo que haya una inteligencia como la nuestra, que se piensa a sí mismo como nosotros, con nuestros conceptos, y que crea el mundo. Eso no es Schelling. Lo que está diciendo es que hay una materia que no es inerte, sino que está viva, pero no está viva del mismo modo que lo vivo, ni está vivo de lo mismo modo que lo autoconsciente, sino que tiene una capacidad de autoestructura, de darse estructura. Entonces, la forma es inseparable de la materia. No es en ese sentido aristotélico que la materia esté por un lado y la forma esté por el otro, y luego venga un complejo ilemórfico. No, la materia es el impulso del estarse dando forma constante. Y esas formas constantes son las que nosotros vemos manifestarse en el mundo del inerte, en las piedras, en los cristales, en las nubes, en los propios astros, en todo el ámbito de lo inorgánico. Pero después, eso inorgánico que se va engendrando a sí mismo y que va produciendo nuevas formas, después va produciendo nuevas determinaciones o especificaciones en las cuales empiezan a aparecer fenómenos muy particulares como el magnetismo, como la electricidad, porque esos elementos ya empiezan a acercarse a la vida. Más adelante van a hacerse estos experimentos de las ranas donde les ponen toques y se les mueve la pata. Bueno, ya hay cierta idea de que dentro de la propia vida circulan las fuerzas inorgánicas de la naturaleza, pero bajo una nueva potencia o bajo una nueva organización. Bueno,
Pues en eso la humanidad no es más que la naturaleza, pero en otra potencia. ¿Sí? No es que haya un corte, no es que haya una simple contraposición, no es que venga algo así como que el lenguaje de repente nos ponga en otro lado, sino que la propia naturaleza al potenciarse va adquiriendo nuevas formas, y ese darse forma desde sí misma de la materia es aquello que constituye el corazón de la filosofía de la naturaleza. Entonces, si nosotros queremos sostener la idea de una estética o de una filosofía del arte, que es más correcto, como imitación del arte, es porque nosotros imitamos a la naturaleza, pero en tanto que creadora. Entonces, el arte es la forma por excelencia de manifestación del absoluto, porque lo que hace es llevar la actitud creadora y productora de formas de la naturaleza a la autoconciencia. Digamos que la naturaleza es como un artista inconsciente, pero en el ser humano resulta que hay dos partes que están operando. A nivel subjetivo tenemos una parte natural y una parte espiritual. La parte natural es la locura, el genio, la inspiración, todas esas fuerzas inconscientes que llevan al artista a producir. Y del otro lado tenemos la parte consciente y racional, que es la que conoce las formas, las que las trabaja, la que conoce la historia del arte y la que sobre todo lleva a la representación, o la que busca representar ideas en el sentido kantiano del término. Entonces el arte no es una mera manifestación de sensaciones o sentimientos, no, es de la verdad misma. ¿Sí? Pero solamente en tanto que el artista tiene esta doble constitución, una parte inconsciente y natural y otra parte consciente y racional. Pero eso está solamente del lado del ser humano. A su vez, el ser humano tiene su contraparte en la naturaleza, que él toma para construir la obra. Es decir, el artista siempre trabaja o con la piedra, o con el sonido, o con la luz, pero necesita esa materia, porque si el ser humano solamente se quedara en producciones intelectuales, entonces nunca tendría realidad y estaría otra vez separado de la naturaleza. Y la principal, absoluta y última preocupación de Schelling es otorgarle al kantismo un suelo natural, un suelo material que nos dé razón de la producción inconsciente e inmanente del mundo, sin el concurso de la razón, pero que eventualmente, cuando es alcanzado por la razón, entonces esta última se puede apropiar de esas fuerzas. Ya, entonces tenemos al artista, que tiene una parte natural y una parte intelectual, y luego tenemos al artista frente a la naturaleza, que es la que forma, pero la verdadera síntesis entre el autor o entre el productor y la materia sobre la que trabaja es la obra de arte, porque no se puede hablar de producción si no hay producto. Schelling hablará en su filosofía de la naturaleza de que la naturaleza produce, pero solamente en tanto que ella se inhibe en algún momento y deja que las cosas sean. Y ese dejar que las cosas sean es sacarlas por un momento del devenir infinito e instantáneo en el cual las cosas están produciendo y destruyendo instantáneamente, y dejar que algo dure. ¿Y cómo duran las cosas? En la forma. Por lo tanto, la existencia solamente tiene asegurada su perseverancia en el ser bajo la forma, bajo alguna forma, y después esa forma será destruida por la naturaleza, será arrasada y vendrá una nueva. Pero ¿qué sucede en el arte? Que estas formas ya no son las formas de la flor, la forma del sol, la forma de la planta, la forma del cristal, sino son formas ahora plenamente humanas. Son formas que tienen contenidos espirituales y no solamente contenidos naturales. Y además ya no están pensadas, ya no son productos efímeros como los de la naturaleza, sino que ahora sí son productos duraderos, son productos por la humanidad, y son los productos en los cuales no solamente la humanidad se vuelve duradera, sino que ella reflexiona y se pone a sí misma como lo único que dura.
Pero no porque la humanidad se apropie de la naturaleza o la fuerce o la gobierne, sino porque más bien la humanidad se entiende como el resultado de las fuerzas naturales que de alguna manera tendían hacia nosotros, y una vez que nosotros estamos aquí, nosotros podemos darle un nuevo curso a esas fuerzas ciegas, naturales y de lo inorgánico. No es que nosotros dominemos a la naturaleza, ni tampoco que la naturaleza se haya siempre buscado a sí misma hasta que finalmente se encontró, y cuando se encontró surgimos nosotros, sino que hay un elemento que siempre es problemático y que no puede ser completamente absorbido por la inteligencia, y eso exige que siempre nos tengamos que producir materialmente. ¿Sí? Si le suena a Marx, no es accidente. Y por eso el arte solamente es arte en tanto se produce como obra. Entonces, el modelo del absoluto en la época de la filosofía del arte, hasta probablemente el sistema del idealismo trascendental, antes de que aparezca esta época intermedia de Schelling que comienza con el escrito sobre la libertad, ¿no? Investigaciones sobre la libertad humana y los objetos con ella relacionados. Antes de que comience esta era, Schelling está debatiéndose entre estas dos fuerzas, el arte y la naturaleza. Pero bueno, lo resuelve de esta manera, en que el arte es la continuación de la naturaleza, o es la naturaleza en una nueva potencia en la cual la humanidad finalmente se reconoce, pero solamente en tanto se produce. Entonces, ¿qué significa? ¿Cuál es entonces el concepto que tiene Schelling de obra de arte en este momento? Es que la obra de arte es la producción humana y natural que nos hace contemplar por primera vez la naturaleza del absoluto, porque en ese absoluto está la parte histórica, más bien la parte inconsciente, natural y salvaje, y por el otro lado la parte racional, directiva y consciente. Pero otra vez, no es que esto no es Nietzsche. No es que haya una cosa apolínea por acá y otra cosa dionisíaca por acá, no. Más bien, las propias fuerzas de la naturaleza se van organizando, y esa autoorganización va generando cada vez nuevas formas, y dentro de esas formas está la propia humanidad, y la humanidad produce a su vez formas que la incluyen a sí misma como humanidad, de tal manera que ella se puede contemplar, y ahora sí no solamente como humanidad, sino como momento del absoluto. ¿Sí? Bueno. Hegel tiene otra idea. Hegel comienza con una época, sus primeros intereses en las obras de juventud son la política. Le interesa mucho cómo se constituyen los estados, le interesa las constituciones, la Verfassung de las nuevas naciones, le interesa la justicia, le interesa la historia del Imperio Romano, le interesa el derecho, en fin, le interesa la manera en que la humanidad se configura históricamente y de manera concreta en una época. Entonces, al igual que Schelling y al igual que Fichte, él concibe la historia como la historia de la autoconciencia, o como la humanidad deviene consciente de sí misma y de sus propias producciones históricas. Pero para Hegel, desde los primeros años, empieza a quedar, parece haber cierta idea de que no es el arte el lugar por excelencia de manifestación de la época moderna. Schelling tiene que pensar que es un romántico, y él está cerca de los círculos románticos, está cerca de Goethe, está cerca de Novalis, está cerca de los hermanos Schlegel, y está cerca del movimiento romántico que cree en una nueva religión del arte. Es decir, que la humanidad tiene oportunidad solamente por vía del arte, en el sentido de una autoeducación, pero también en el sentido de que es por medio del arte que ella deviene consciente de sí misma y entiende lo que ella es.
y para Hegel no. Entonces en sus escritos de juventud está esta parte política y está esta otra parte y esta preocupación por lo religioso, ¿no? En un sentido quizá parecido a la religión dentro de los límites de la mera razón de Kant. Hegel se está preguntando sobre quién es Jesús, cuál es la vida de Jesús y cómo es que esta vida de Jesús se va pervirtiendo hasta convertirse en la Iglesia Católica y después, como buen protestante, porque era necesaria esa crítica luterana a la institución para volver a una intimidad del espíritu consigo mismo, a una cierta intimidad con Dios que no requiera la mediación de la institución. Bueno, este Hegel tiene también, bueno, desde luego muchos elementos románticos en su obra de juventud, pero quizá el punto más importante o el primer elemento de posicionamiento hegeliano respecto al idealismo que le precede y particularmente frente a Schelling sea esta obra que es La diferencia de los sistemas de Fichte y de Schelling. En esta obra lo que él intenta mostrar es que Schelling ya ha roto con Kant, ya ha roto con Fichte y que el sistema del idealismo absoluto ha sido anunciado. El nuevo evangelio del espíritu ha sido ya pronunciado. Y no solamente eso, sino que este evangelio solamente se puede completar, o más bien no se puede completar en una filosofía trascendental, sino se tiene que completar en una filosofía del absoluto. Y lo que le falta a la filosofía trascendental para ser una filosofía del absoluto es una filosofía de la naturaleza. Pero ahora sí, donde finalmente, después de algunos intentos de sistema más o menos abortados, el primer gran logro hegeliano que ahora sí termina mostrando cuál va a ser su posición respecto al absoluto, respecto a la dialéctica y demás, es la fenomenología del espíritu. Ahora, la fenomenología del espíritu no está aquí. La fenomenología del espíritu como libro debía ser un sistema de introducción a la ciencia, particularmente a la ciencia de la lógica. La experiencia para Hegel es esa relación en la cual todavía hay una conciencia que vive el mundo como si fuera extraño a él, es decir, lo vive como objeto. Y por lo tanto, la fenomenología del espíritu consistirá en ese camino por medio del cual la conciencia va sabiendo del mundo, pero al saber del mundo, en realidad va sabiendo de sí misma. Y esto, bueno, si lo piensan, es la propia posición kantiana. No es el objeto el que... no somos nosotros los que giramos en torno del objeto, sino es el objeto en que gira en torno a nosotros. No es la naturaleza la que nos impone su realidad y nos impone sus preguntas, sino más bien somos nosotros los que vamos con nuestras preguntas, vamos con nuestra mirada, vamos con nuestros conceptos y forzamos a la naturaleza que nos responda lo que nosotros le inquirimos. Es un interrogatorio. Bueno, entonces, dentro del sistema, en el sistema hegeliano, particularmente ya en la fenomenología del espíritu, de lo que se trata es, sí, de cómo la conciencia va teniendo experiencia de sí misma, pero en el desgarramiento, es decir, cuando no sabe que es ella misma, sino tiene experiencias de otras cosas. Entonces, la fenomenología comienza con cuestiones muy básicas de la percepción, qué es esto, qué es lo otro, cómo surge la conciencia de un objeto, luego cuáles son sus atributos, la diferencia entre la sustancia y los atributos o los predicados, después cómo la autoconciencia regresa sobre sí y se da cuenta de que ella es la fuente de toda realidad, luego cuando una autoconciencia se encuentra con otra autoconciencia y entonces tiene que surgir el reconocimiento recíproco y así surge una especie de nueva interioridad que históricamente está reflejado en el helenismo y con ciertas posiciones que podríamos llamar éticas, ¿no? Como el escepticismo, la conciencia desventurada. Y después, bueno, claro, lo que le interesa a Schelling es cómo va avanzando la conciencia científica, cómo se conoce el mundo, qué se supone que es el espíritu, las ciencias empíricas, y después, ahora sí, cómo entramos en el terreno de la historia propiamente humana para llegar a la gran oposición o al gran debate
de la época, que es la Ilustración, que tiene por un lado la religión y por el otro lado el Estado, esta separación que era necesaria, pero al mismo tiempo que se vuelve conflictiva y que lleva a la Revolución Francesa, en la cual por primera vez la libertad se afirma como tal, aunque en un espíritu puramente destructivo, porque la Ilustración tiene este elemento claro que combate la superstición, pero al combatir la superstición él mismo queda empantanado en un empirismo vulgar o en un cientificismo, un cientificismo en el cual pierde la dimensión absoluta e infinita que tenía la religión, pero entonces, por lo tanto, la religión regresa de otro lado, y entonces es en las producciones propiamente espirituales, que son el arte, la religión y la filosofía, donde la humanidad vuelve a recobrar esa interioridad perdida, esa infinitud, pero ahora sí de manera concreta en el mundo. Entonces, como ustedes ven, el proyecto de Schelling es eminentemente histórico-político. Aunque tiene una parte, desde luego, de la lógica, donde se discutirán el ser, la esencia y el concepto. El ser, o sea, cómo son las cosas, cuáles son los conceptos generales por medio de los cuales hablamos de ellas, luego cómo las cosas se complican a partir de relaciones de oposición entre el sujeto y el predicado, la esencia y la existencia, o la sustancia y los atributos, por ejemplo, y después cómo en el concepto finalmente aparece la reconciliación. No me gusta la palabra reconciliación porque no es para nada justa, pero sí se entiende la relación de esos términos que parecían opuestos y que volvían y que no explicaban cómo es que podía darse una relación entre dos relata, ¿no? Entre dos términos. Bueno, aunque tiene esta parte de la ciencia de la lógica que constituye su metafísica, hay una filosofía de la naturaleza que corresponde a la filosofía, a la lógica que sale de sí, que sale hacia la existencia. Realmente la gran aportación, las dos grandes aportaciones hegelianas están en la parte del espíritu y en la ciencia de la lógica. A ver, parece que no estoy siendo suficientemente claro. O sea, desde luego que lo que más le importa a Hegel, a final de cuentas, es la parte del espíritu. Es la filosofía del arte, la filosofía del derecho, la historia, la filosofía de la historia. Todo eso son los grandes temas que se van a convertir en rectores del pensamiento hegeliano. Pero, en última instancia, todo esto va a estar apoyado metafísicamente en una ciencia de la lógica, porque es en la ciencia de la lógica en donde se entienden los conceptos de lo inmediato, lo reflexivo, la identidad, las determinaciones y las determinidades, y donde finalmente aparece el concepto, el Begriff, porque el concepto va a ser aquello que esté operando en la naturaleza y en el espíritu. Pero entonces, a ver, ¿cómo opera de manera muy general esto, que es una reconstrucción del sistema hegeliano que está expuesto en su enciclopedia, ¿no? En la enciclopedia de las ciencias filosóficas? Bueno, tenemos una parte que es la lógica, que es el pensamiento puro, el pensamiento de todo lo existente. Hegel tiene estas frases magníficas en donde dice, es como el pensamiento de Dios antes de la creación. Entonces, pero fíjense, Dios piensa todo antes de crearlo, ¿sí? Todo esto se engendra a sí mismo, ¿sí? No es que esto sea un sistema de categorías como en Kant, que ya están hechas y en el cual no hay deducción. Aquí no hay deducción, hay génesis, o la deducción se convierte en génesis. Desde luego que los conceptos se van engendrando a sí mismos por medio de oposiciones y de superaciones y de asunciones, ¿no? para traducir el término Aufhebung. Finalmente, el mundo está acabado metafísicamente antes de entrar a la naturaleza. Fíjense, esta es la gran diferencia entre el sistema schellingiano y el sistema hegeliano. Para Hegel, aquí todos los conceptos de la naturaleza y del espíritu están anticipados de manera pura y completa como concepto. Y una vez que está completado el sistema metafísico,
entonces ahora sí ese sistema metafísico se exterioriza en la naturaleza, y entonces aquí tenemos la mecánica, la física y la orgánica. La mecánica, ¿por qué? Bueno, porque la mecánica es este movimiento exterior entre las cosas en donde no hay una relación. Después está la física, en donde ahora sí aparecen elementos como la química o como el magnetismo, en el cual ya no tienes objetos separados que están interactuando, sino que tienes objetos que en sí mismos están diferenciados. Por ejemplo, un imán, lo que tienes un polo positivo y negativo. Eso quiere decir que dentro de una misma cosa están sintetizados dos principios o dos fuerzas, lo positivo y lo negativo. Y finalmente la orgánica, que va a terminar en lo vivo, en lo cual ya no hay solamente un objeto que tenga dos polaridades, sino que es un objeto, como vimos en Schelling y como vimos en Kant, es un objeto que se tiene a sí mismo por finalidad. Pero todo esto ya estaba dicho acá, la autorrelación ya estaba completa acá. Y una vez que la naturaleza se entiende como exteriorización de la lógica, entonces ahora sí viene el trabajo del espíritu. Y el trabajo del espíritu es cómo, a partir de este cuerpo viviente, sintiente e inteligente, que es el alma, después se convierte en autoconciencia, y después eso nos da la psicología, y esto constituye como el espíritu humano en su ámbito subjetivo. Pero este ámbito subjetivo, al igual que la lógica tiene que exteriorizarse en la naturaleza, dentro del propio espíritu, este ser inmediato que es el ser humano, tiene que objetivarse, o tiene que salir al mundo y hacerse objeto. Entonces, pero aquí ya están decididas ciertas cosas que aquí se van a exteriorizar. Esta parte probablemente sea de las más famosas de Hegel, porque aquí es donde está la filosofía del derecho, ¿no? Aquí está el derecho, moralidad y eticidad, que es como se traduce Sittlichkeit, y que bueno, explica cómo es que la humanidad existe en el medio público de los contratos, ¿no? La propiedad privada, los acuerdos, el Estado, el reconocimiento y estos niveles, ¿no?, que aparecen también en la filosofía del derecho, o estas figuras que aparecen en la filosofía del derecho, que son la familia, la sociedad civil y el Estado. Aquí es donde está, les repito, la política, el Estado, el reconocimiento, el individuo, los derechos y las obligaciones, etc. Pero ahí no se acaba. Para Marx, aquí es donde se deciden las cosas. Aquí es donde finalmente la lógica dialéctica y la naturaleza y el ser humano como cuerpo y como inteligencia finalmente se debaten en el ámbito público. Y esto parecería que lo había visto Hegel, pero parece que, como buen idealista, no se podía quedar con este espíritu perdido en el mundo, porque Hegel sabe perfectamente bien, a diferencia de lo que ustedes creen, que en el Estado no hay reconciliación, que en la vida pública no hay reconciliación, que en el mercado, este mundo burgués que está viendo él surgir en Alemania, tampoco hay reconciliación. La reconciliación no puede venir en lo objetivo, solamente puede venir en lo espiritual, es decir, cuando nuevamente el espíritu regresa sobre sí. Y eso es, ahora sí, el espíritu absoluto. Y el espíritu absoluto se realiza a su vez en tres momentos. El primero, el arte. El segundo, la religión. Y el tercero, la filosofía. El arte corresponde a el absoluto en su forma sensible, otra vez en su forma inmediata, en la forma de una percepción. Ahora, no es la percepción acá del alma, ¿no?, ni tampoco es la percepción de los animales, no, es la percepción cultural de los objetos del arte. Pero ¿por qué? Pero entonces, a ver, y ahora sí llegamos al punto, ¿por qué Hegel no puede conceder que esta sea el absoluto, como si sucede en Schelling, ¿no? Porque Schelling está diciendo que la filosofía lo que le falta es la materialidad. Tiene sí algo de la religión, pero la religión, la filosofía y la religión tienen que estar sometidas al arte, porque el arte sí produce, porque el arte tiene una materialidad y porque el arte lo que hace es dar formas. Bueno, pues la gran crítica de Hegel es que dice, ustedes no se dan cuenta, le dice a los románticos, no se dan cuenta que si bien ustedes son el último momento dentro de la historia de las formas del arte,
Aquí lo pueden ver, ¿no? Las lecciones más son, bueno, de las lecciones que más han circulado de Hegel sobre la estética, hablan precisamente de estos tres momentos, ¿no? Del arte simbólico, que es el de la antigüedad, que es un arte sin forma en el cual la naturaleza y el espíritu están entremezclados. Después hay un arte clásico en el cual ahora sí aparecen formas definidas y su lugar privilegiado es la escultura, y está pensando particularmente en el arte griego. Y finalmente viene el arte romántico. ¿En qué consiste el arte romántico? Bueno, el arte romántico es aquel que ya no trabaja sobre la exterioridad del material, sino trabaja solamente sobre la interioridad. Es decir, que lo que la filosofía del arte opera para Hegel es una espiritualización. Y lo vemos aquí en todo el sistema. La lógica, que es la idea pura o el concepto puro, que después se exterioriza en naturaleza, tiene que regresar a sí mismo como espíritu. Aquí el ser humano como existente, que después actúa en el mundo, tiene que recogerse nuevamente en el espíritu absoluto. Y aquí nuevamente el arte, que es la existencia exterior de la experiencia sensible, tiene que volver a recogerse y reconquistar la infinitud en la religión, donde no hay objeto. Dios no es un objeto, Dios es lo infinito, Dios está más allá de cualquier objeto. Pero todavía, puesto que la religión Dios es el objeto que ya no es objeto, pero aunque sea un objeto con infinitos atributos, de todos modos le falta el retorno así. ¿Por qué? Porque en la religión nosotros estamos divididos entre el más acá y el más allá, entre nuestra humanidad y la trascendencia de Dios. Solamente en la filosofía la humanidad y Dios son reconducidos al gran sistema, al ser el pináculo del sistema, en donde se evidencia finalmente el último punto que nos permite anudar ahora sí toda la existencia del mundo y sus conceptos. Otra vez, para Hegel el arte constituye el absoluto, pero en su forma sensible. La religión constituye el absoluto, pero en su forma de la interioridad, es decir, en la forma sentida. Pero no es la sensibilidad, es el infinito, pero solamente en tanto relación con un Dios pensado, ¿sí? Hegel va a diferenciar estas religiones del puro sentimiento de una religión, ahora sí, de filósofos. Entonces, la religión del filósofo es esta, ¿no? En la cual la religión se ha depurado de sus elementos de superstición y se ha convertido, ahora sí, en un pensamiento de lo infinito. Pero es un pensamiento del infinito como el más allá, no es un infinito actual, no es un infinito aquí, es decir, no está completada la última síntesis de lo finito y lo infinito. Y el arte constituye una forma de finitud, porque todavía hay objeto. Aquí hay una forma de infinitud en la religión, pero solamente será en la filosofía, donde la finitud del arte y la infinitud de la religión se reconcilien, y esta es el idealismo absoluto. Entonces piensen, mientras que para Schelling la filosofía sigue estando vagando en los pensamientos y tiene que regresar al arte, y la religión tiene que insuflarle vida al arte para que desarrolle una nueva religión del arte, para Hegel el arte está atrapado en las formas, está atrapado en la sensibilidad de las obras, y le hace falta la infinitud de la religión, pero piensen que también es una religión que ha pasado por el protestantismo y es una religión depurada en buena medida de todas sus formas de producción artística. Es un Dios más pensado. Entonces finalmente será la filosofía la que absorba. Entonces, pero el movimiento es, para Schelling el arte absorbe la filosofía y la religión, y para Schelling la filosofía absorbe al arte y a la religión. Y para Marx el espíritu objetivo es el que vuelve a absorber al espíritu absoluto. ¿Por qué? Porque lo que él dice es que ustedes, productores de arte, ustedes, religiosa, la iglesia y las instituciones religiosas,
Y ustedes filósofos existen todos en un mundo concreto, en donde existe un Estado, donde existen relaciones sociales, donde existe propiedad privada, y todo lo que ustedes piensen en realidad está condicionado por este espíritu objetivo. Una última cosa para terminar. Fíjense, lo que dijimos, volviendo a la estructura general del sistema, lo que dijimos con Hegel es que el mundo ya está metafísicamente preparado y terminado en la lógica, en la ciencia de la lógica. Después solamente sale para encarnarse en la materia. Podrían pensar, aquí está el Padre, aquí está el Hijo y aquí está el Espíritu Santo. Geist, desde luego, es espíritu, der Heilige Geist es el Espíritu Santo. Y Hegel tiene varias referencias a eso, ¿no? Pero aquí está el Padre, que es puro pensamiento. Después está el Hijo, que es el Espíritu vuelto carne. Y finalmente está el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la comunidad humana, ¿no? La iglesia invisible. Para Schelling, entiendan, a ver, esto lo dije porque esta gran explicación del sistema aplica para el arte. Aplica para el arte porque el arte estaría dentro de cierta relación con la naturaleza, pero prefigurada por la lógica. Fíjense cómo todo el sistema hegeliano comienza con la lógica, es decir, comienza con lo pensado. Para Schelling, la naturaleza está antes de la lógica. O, si lo quieren para ser más justos, la lógica va naciendo de la propia operatividad de la naturaleza. Y eso es lo que rompe la relación. Si para Hegel el mundo está primero lógicamente terminado y luego sale a la naturaleza, para Schelling primero lo que hay es naturaleza, y la naturaleza, al irse produciendo a sí misma, va desarrollando su propia lógica. Y al desarrollar su propia lógica, va desarrollando sus propias categorías, y esas categorías van a ir ascendiendo en potencias hasta llegar al espíritu. Entonces, lo que yo diría es que en el caso de Schelling, la naturaleza se transforma en espíritu, y la lógica es algo que no está fijo ni está terminado desde el inicio, sino es algo que se va desarrollando de manera inmanente en los tránsitos entre las capas de la naturaleza, y después entre la naturaleza y el espíritu, y dentro de las propias producciones del espíritu. En ese sentido, para Schelling, lo más fundamental es que lo real va produciendo sus formas. En el caso de Hegel, las formas están acabadas y después salen a la realidad. Y entonces, en el caso de Hegel, la reunión entre lo real y lo ideal está ya preparado y resuelto de alguna manera desde lo ideal. En el caso de Schelling, lo que sucede es que la propia naturaleza va engendrándose materialmente, pero también se va engendrando conceptualmente. Es decir, que la lógica sería también un producto natural. No un producto en el sentido de que la naturaleza piense, sino que las operaciones de la naturaleza, que después serán captadas por nosotros en una filosofía de la naturaleza, corresponden al desarrollo de procesos lógicos reales. O, si lo quieren ver así, porque ese suena muy raro, porque la lógica no es más que relaciones formales entre conceptos. Bueno, lo que diría Schelling es que no, es que aquí hay relaciones reales que fundan después la lógica. No quiere decir que la lógica tenga un fundamento empírico. Lo que quiere decir es que la lógica sí es una especie de toma de conciencia de elementos o de relaciones que pueden aprenderse de manera formalmente, pero que existen antes a partir de relaciones reales, absolutamente reales. Entonces, no es que nosotros podemos llegar a la idea de realidad, como en el caso de Hegel, y después saltar a la realidad, sino que la realidad va dando su propia idea de sí en el desarrollo, en su propia génesis. Entonces, con esto espero que quede más o menos claro por qué la filosofía del arte de Schelling tiene que nacer desde las bases de la naturaleza, elevándose hacia el espíritu. Y en el caso de Hegel, el arte no se eleva desde la naturaleza, el arte ya es pura espiritualidad, ya estamos en la pura interioridad, en la interioridad intelectual, y el arte no es más que, el arte a su vez
lleva o desarrolla una historia de reinteriorización. Por eso es que en las famosas lecciones, las que son más famosas de sus alumnos sobre la estética, el arte en primer lugar es simbólico, después es clásico, o sea, el arte lo que está pensando aquí es en la mitología, ¿no? Desde luego. Luego está el arte clásico, que es el arte griego, y luego está el arte romántico. ¿Y cuál es el arte romántico por excelencia? Dice, aquel que destruye la materia, el cual existe solamente en la interioridad, es decir, solamente en el lenguaje, la poesía. El arte más alto para Schelling tiene que ser necesariamente la poesía. En realidad son la pintura, la música y la poesía, pero de entre todas ellas es verdaderamente la poesía, porque si la pintura todavía la pintura ya expresa la interioridad del artista, en realidad la música vuelve todavía más sutil el material y destruye el espacio y hace existir solamente en el tiempo la producción artística, pero finalmente la poesía destruye también el tiempo y hace que el arte exista en la pura inteligibilidad, es decir, la forma es pura inteligibilidad. Entonces aquí desde luego no hay ninguna mímesis de la naturaleza, no, más bien en todo caso la naturaleza hace mímesis de la lógica o es impulsada por la lógica. En el caso de Schelling, el arte no podrá nunca liberarse de la materialidad de la forma y no podrá nunca librarse del hecho de que es un cuerpo con fuerzas inconscientes el que está produciendo. Entonces, mientras en Schelling toda la producción está constantemente arrastrando el peso de la naturaleza, en el caso de Hegel, el arte es el proceso de espiritualización por excelencia, en donde finalmente el espíritu se encuentra a sí mismo como interioridad. Bueno, eso es lo de hoy. Gracias.